¿Qué tal, amigos y amigas quienes nos siguen cada semana acá en este episodio o en estos capítulos de Hablemos Joven? Qué gusto encontrarnos una vez más para compartir, para departir y sobre todo para aprender. Sí, vamos a aprender. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban ahí a nuestro canal de YouTube para que sigan apoyando todo el contenido que con mucho cariño hacemos para ustedes desde la Asociación Civil Escuchamos. Vamos a estar hablando de vocación, sí, vamos a estar hablando de vocación y para eso tenemos un invitado muy especial. Él es de Tovar, Estado Mérida, periodista y geógrafo, jesuita en formación. Actualmente se encuentra en su etapa de magisterio allí en la comunidad del Nula. Saludamos allí a la gente del Nula, que algunos sabemos que nos siguen desde allí en el estado Apure. Y bueno, tiene un trabajo educativo radial y parroquial. Bueno, radial, y como tiene trabajo radial seguramente va a ser muy sencillo poder comunicarnos con él y estoy hablando nada más y nada menos que de Óscar Parra. Óscar, qué gusto tenerte en este espacio. Para nosotros es un privilegio poder contar contigo, sobre todo para compartir este tema de la vocación, que es un tema bastante interesante en el mundo juvenil del día de hoy y que bueno, pareciera que se está perdiendo en el camino, ¿no? El tema de la vocación, bueno, por todas las situaciones que hemos vivido como sociedad. Te doy la bienvenida, Óscar, ¿cómo estás? Saludos, Jorman, saludos a todas las personas que siguen este canal y qué bueno que podamos encontrarnos para poder hablar de este tema que, como acabas de decir, es muy interesante, aunque difiere un poco en que se está perdiendo, porque la vocación es algo que nace en cada uno de nosotros y quizás lo que está ocurriendo es que estamos perdiendo el horizonte y estamos dejando a un lado este llamado que cada uno va teniendo en su vida. Claro que sí, Óscar. Y bueno, al principio de la presentación, eres jesuita en formación, ¿no? Y qué bueno que podemos encontrar a un joven como tú, que está en un proceso quizás de discernimiento, buscando también pues sus posibilidades de vida, ¿no? En la vida religiosa en este caso, para interpretar el tema de la vocación. Normalmente nosotros asociamos el tema de la vocación con los curas, con las monjas, pero no necesariamente es así. Y te traemos a ti precisamente a este canal para compartir con nuestra gente por qué no necesariamente debemos hablar de vocación solamente en la vida religiosa. Efectivamente, Jorman, ¿por qué no es un tema solo para sacerdotes, religiosas, gente de iglesia? Porque la vocación, claro, nosotros la vemos como un regalo y yo creo que todas las personas la deben ver como un regalo. Etimológicamente la palabra vocación se refiere al llamado y el llamado lo tenemos todos, más allá del lugar, del espacio en donde nos desempeñemos. Cuando hablamos de vocación, estamos invitados a reconocer que cada uno, cada persona la puede tener y la tiene dentro de su vida. Es ese marco referencial, ese horizonte, ese regalo que, como les decía, nos permiten conducir un poco nuestra vida. Y eso lo tiene el ingeniero, lo tiene el educador, lo tiene el mecánico, el taxista, cada uno desde lo que va haciendo. Sí, bueno, en ese punto yo quisiera entrar ya en materia, querido Óscar, justamente para que tú nos cuentes desde tu experiencia cómo es ese proceso, ¿no? De discernimiento, porque pareciera que ese proceso para otras carreras, para otras opciones de vida, no se hiciera, ¿no? Pero lo cuento así porque muchas veces es que no somos conscientes que estamos haciendo ese discernimiento desde que estamos jóvenes. En el caso de la vida religiosa, pues sí hay como una reflexión permanente, ¿no? Digamos, un cuestionamiento, una interpelación, si se quiere, permanente sobre el camino que se quiere tomar en la vida, ¿no? ¿Cómo ocurre en el caso tuyo que estás explorando este camino? ¿Cómo lo vives en todo caso? Bien, pues yo creo que el punto de arranque es reconocer que la vocación no es propiamente la profesión que desempeñamos, no es propiamente la tarea que estamos invitados a seguir en el día a día, lo que hacemos en el día a día, sino reconocer que la vocación es ese llamado al servicio.
Y ese servicio está impregnado allí sí, en la profesión, está impregnado en el modo en cómo nos desarrollamos, en el día a día, desde nuestras actividades, desde nuestra propia cotidianidad. Claro, y ahí pues uno puede pensar, ¿no? De pronto la gente, y te lo pregunto a ti así en ese punto, ¿en qué momento de tu vida, Oscar, ocurrió que tú dijiste, bueno, dentro de mi proceso me doy cuenta que el camino religioso es una opción, digamos, es una posibilidad para mí, es una vocación, ¿no? En el caso tuyo, y cómo pueden hacer otros jóvenes que no necesariamente están vinculados al mundo religioso para ir descubriendo ese camino. Digamos, cuéntanos un poco tu experiencia en el momento que dijiste, a ver, voy a optar por esto. Porque bueno, muchas veces nosotros cuando estamos en esta decisión de querer saber qué voy a hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo a un futuro? ¿Cuál es mi proyección de vida? No encontramos una respuesta. Sí, ayuda mucho el entorno en donde nos Sí, recreemos, en el entorno en donde nos desarrollemos. Yo creo que a mí me ayudó mucho estudiar en un colegio Fe y Alegría, acá en Venezuela, me ayudó mucho el poder formar parte de grupos juveniles dentro de la iglesia, entonces, y dentro del movimiento de Fe y Alegría, con el movimiento juvenil Huellas de la Mano, y allí creo que fue ese lugar ideal para yo ir reconociendo mi tema vocacional, que yo no le daría un punto de partida, sino más bien el cúmulo de muchas experiencias que me han permitido ir luego un poco más grande reconociendo cuál va siendo mi vocación. Y como les decía al inicio, el poder apuntar que mi vocación es una vocación hacia el servicio. Y desde allí pues ir reconociendo, bueno, cómo esta manera de servir que yo quiero la voy a desempeñar, de qué manera la voy a desempeñar. Y bueno, allí surge entonces el llamado o la inquietud vocacional a la vida religiosa. Yo decía, bueno, me encanta, con el grupo juvenil podía estar compartiendo con grupos de chamos, jugando, divirtiéndome, y eso me atrapaba, pero me atrapaba aún más el poder acercarme a un ancianato, el poder acercarme a una casa hogar y encontrarme con un poco la vulnerabilidad de la gente. Claro, yo en ese momento no hablaba de la vulnerabilidad, o sea, me encantaba ver un abuelito, me encantaba ver un niño, y en estas condiciones pues me tocaba el corazón y claro. me despertaba algo allí adentro, allí en el corazón, y yo decía, oye, yo siento que tengo que hacer algo más por estas Claro. personas. Y bueno, aparecían fervores indiscretos, como decimos en la espiritualidad ignaciana, y uno decía, bueno, voy a empezar a hacer arepas para darle a los que están en la calle. Nunca lo hice, ojo, lo Claro. pensé, pero no lo hice. Y Además luego, le quedarían malísimas. no, cocino muy bien también. Luego yo fui diciendo, bueno, quizá el mundo religioso pueda ser la opción. Y bueno, allí es todo un proceso, no es que uno se lo piense y dice voy ahí, no. Yo creo que este cúmulo de experiencias te van conduciendo hacia ese lugar en donde estamos invitados a vivir el regalo de la vocación. Y bueno, allí yo siento que en mi caso fue la vida religiosa, porque bueno, como decías, no es por presumir, pero bueno, tuve a nivel profesional el poder desarrollarme a nivel comunicacional. Luego también estudié geografía, que no, allí no me he desarrollado mucho, pero la estudié. Pero yo decía, yo las estudiaba y había como un vacío, porque yo decía, pero es que no me veo solo en un campo haciendo un estudio topográfico Estudiando curvas de nivel o... exactamente, o en un medio de comunicación que es muy, atrae mucho verse allí en la pantalla y ser el que lleva el noticiero, el ancla y todo esto, me Pero llamaba. ejerciste, ¿no? En algún momento, Oscar, ejerciste como comunicador y quizás en tus comienzos, en la formación también desde la comunicación, porque recuerdo yo, bueno, hay que decirle a nuestra audiencia, yo te conozco desde hace un tiempo, recuerdo Sí, yo sí. algunas producciones bastante interesantes que solías hacer para algún medio. Claro, no, por eso, como te digo, en comunicación social sí me pude desempeñar, trabajé en radio, en varias emisoras de radio, hasta hice casting en algún momento en una emisora comercial en Mérida, y para mí realmente la comunicación es una pasión, Claro, pero
cuando hablamos de la vocación, entonces allí es donde está ese llamado especial al tema del servicio, que un comunicador, como decía, un profesor, un ingeniero, lo puede hacer, porque la ventana de servir está abierta desde distintos modos, y lo vemos en nuestra iglesia con la cantidad de laicos que participan y bueno, son los que mueven la iglesia desde las diferentes pastorales. Claro. Pero yo decía, bueno, yo sentía que tenía que ser como en esto. No es que sea mejor o peor que otro medio, pero Claro. para mí va siendo como el significativo. Oscar, mire, esto me lleva a otra pregunta, pero antes quiero compartirte algo, ¿no? Yo me formé como educador en algún momento y ahora que tú haces esta reflexión me retrotraes a esto, ¿no? Yo ahora me dedico a la comunicación, pero esa no fue digamos, como mi propuesta inicial, ¿no? Yo en algún momento también exploré el mundo religioso, no me fue muy bien, pero a lo que voy es, creo que el tema vocacional es una cosa de cultivarse, ¿no? No es un tema solamente de sentir un llamado, una inspiración divina, que puede pasar, yo no estoy negando eso, pero más allá de eso creo que también es un tema de cultivarlo, ¿no? Y yo pues en algún momento sí me dediqué a la educación, trabajé en el campo, trabajé en escuelas, dando clases, trabajando con jóvenes, pero de un tiempo para acá descubrí este campo de la comunicación y me enganché y siento vocación, podría decir, de servicio desde la comunicación. Y esto me trae a la pregunta que te quiero hacer ahora, ¿no? Tú hablas un poco de experiencias místicas, ¿no? De parte de la vida religiosa, del llamado, hablas de un llamado, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes que quieren ser ingenieros? ¿Es un llamado? ¿Es un llamado el joven que quiere ser educador? ¿Es un llamado o no existe un llamado? Es simplemente, bueno, siento que aquí tengo una salida económica, porque pueden confluir ese montón de cosas, ¿no? Porque hoy en día los jóvenes, creo que hay un cambio vertiginoso de realidades que no les permite como que descubrir o discernir, en todo caso, la palabra, qué es lo que quieren hacer con su vida, en todo caso, Oscar. Bueno, acabas de dar en el punto con una palabra que para nosotros es clave y es el discernimiento. Sí, Es importante que desde nuestro camino, desde lo que vamos pensando, soñando, deseando con nuestra vida, pueda existir el discernimiento, que ahorita puede estar siendo una palabrita de moda porque el Papa Francisco la utiliza mucho, pero es fundamental que podamos pensar, que podamos preguntarnos a nosotros mismos qué es eso que deseo, dónde me veo, dónde siento que puedo dar el más, el magis, también hablamos nosotros en nuestra espiritualidad. Pero bien, por supuesto que podemos hablar de llamado si decido ser ingeniero, si decido ser profesor, si decido ser cocinero, taxista, enfermera, doctor. claro. ¿Cuál es el punto, siento yo, clave? Que podamos, que esa profesión que vivimos la vivamos llenos de felicidad, que la vivamos con Claro, alegría, que la vivamos con gratuidad, que la vivamos no solo pensando en lo económico, que es muy importante y es necesario y por fundamental supuesto. para las personas, hay que Y hoy en hacer. día más. No, pero es que si nos quedamos en lo económico, entonces nos podemos frustrar. ¿Por Claro, qué? ¿Qué pasa? Bueno, porque el chamo puede decir, no, ¿de qué me sirve estudiar educación si no voy a ganar un carrizo acá en Venezuela? No, claro, voy a estudiar una carrera que me lucre y lamentablemente a veces los chamos piensan es que estudiar que les genere dinero y allí es donde entra quizás la distorsión o la frustración en mucha gente porque eso que decide estudiar realmente no le atrapa, no le llena y yo claro. creo que ahí es donde está el punto clave de la vocación, que eso que hacemos nos pueda llenar de alegría, de felicidad, porque en definitiva es eso. Claro, la felicidad se suma si tenemos buenos ingresos, pero ahí siempre está eso interno, Jorman. Vamos a estar Claro, claros. Tú haces radio y empiezas a hacer todo esto comunicacional porque te atrapa, porque te apasiona. Entonces quizás no ganes mucho dinero, pero te atrapa y sientes que estás haciendo algo por los demás también, que estás llevando un mensaje adicional. Y así el ingeniero, así el médico, si lo hace desde esa perspectiva, estoy seguro que va a poder encontrar mayor afinidad ante eso que va haciendo y lo va a hacer con mayor gusto, con mayor entrega.
tú me haces recordar un poco a un general, a un padre general de la compañía, a Rupe. Mira, Arroyo tiene una oración que es hermosísima que se llama Enamórate. Yo no creo que sea solo para religiosos, sino ok, que es para todas las personas. Y es eso, enamorarse de aquello que atrapa tu imaginación, de aquello que te impulsa a despertarte cada mañana. Él dice algo así como que aquello que te saca cada mañana de la cama. O sea, si vivimos desde esta óptica, si realmente sentimos que nos atrapa eso que hacemos, vamos a querer despertarnos y bueno, darla toda, como dicen los chamos, darla toda por eso que vamos haciendo. yo tengo que hacer la pregunta incómoda, Oscar, porque Ay, ciertamente hoy en día nosotros vemos muchas corrientes de pensamiento, incluso a nivel de América Latina, en nuestros países, incluso hay nuevas formas de creer, ¿no? Hay nuevos dioses incluso en los que se cree, porque es una realidad. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que, bueno, tienen quizás ese proceso de decir, bueno, yo les sirvo a los demás, pero no creo en Dios, ¿no? No hay un llamado, o sea, ahí qué pasa, ¿no? Porque tú me hablas de un llamado de Dios en todo caso, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese joven que tiene esa vocación de servicio que tú mencionas, que lo hace con probidad, que lo hace con vehemencia, ¿no? Lo hace con esa entrega, pero no cree en Dios, porque bueno, no cree en Dios, y es legítimo, ¿no? Que no crea en Dios. Ahí no hay un llamado, ¿qué ocurre allí, Oscar? bueno, yo no soy Dios. Por tanto, yo sí creo que, por supuesto, hay un llamado. Y gracias a Dios, tengo la experiencia de conocer personas que no creen en Dios, Ah, qué pero bueno. creen en una fuerza mayor. Y justamente esa fuerza mayor, nosotros los cristianos, los católicos, le llamamos Dios. Pero, por ejemplo, en Mérida yo estudié con una amiga que, bueno, cree en la fuerza de la naturaleza. Y ese camino espiritual también tiene como diferentes momentos que ella va sintiendo que la conducen a algo más. Y afortunadamente, pues ese algo más es un algo más por los demás, es dar de su vida, no solo de manera personal, sino poder dar un poco de ella a los otros. Y yo estoy seguro que como ella, mucha gente que no cree, pues también tiene esa vocación de la que hemos hablado desde el inicio, la vocación de servicio. Claro. Para, eh, para algunos pudiese decir, bueno, pero es que no es vocación. Yo sí creo que es vocación y es llamado y es regalo también, porque es una persona que aunque no cree en Dios, vive pensando también en los demás. Yo aquí pues quiero detenerme un poquito, Oscar, porque ese pensar a los demás. Hoy en día nosotros tenemos una realidad de país. Hemos visto también muchas situaciones de migración de jóvenes que han tenido que abandonar el país por muchas razones. ¿Qué decirle a los jóvenes que están, ¿no? Que no creen hoy en formarse, en capacitarse, porque es una realidad, ¿no? Buscan la inmediatez, ¿no? Creo que tú lo decías hace un rato, piensan en lo económico porque es lo que en este momento les prima, Oscar, y creo que también es importante un mensaje para ellos, ¿no? Quizás no les da tiempo de pensar en la vocación porque tienen que trabajar y son jóvenes de 15, 16, 17 años por la realidad justamente que nos atraviesa como país y que, bueno, que para nadie es un secreto lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué decirle a estos jóvenes? ¿Cómo pueden cultivar su vocación? ¿Es posible cultivar la vocación en medio de esta situación? ¿Qué decirle, Oscar, en este caso? Fíjate que esto va siendo una experiencia que me estoy encontrando acá en esta comunidad y me voy encontrando. Hace unos días justamente me encontraba con un joven bueno, que está con esa inquietud de decidir si sigue su carrera universitaria o se dedica solo al trabajo. Entonces es bastante complejo porque, bueno, hay una realidad allí de por medio, pero como evangelizadores y como conscientes de que hay un Dios que existe y que nos acompaña, pues hay que llevar ese mensaje de inspiración, ese mensaje de esperanzador, de decir, oye, hay oportunidades en medio de esta situación, hay posibilidades de salir adelante. Y bueno, yo sí creo que no, el estudio no es para todos.
puede sonar duro, pero bueno, hay gente que su desempeño mayor lo puede hacer en el trabajo, pero eso no implica que no tenga la vocación de servicio. Yo me Claro, quedo con la vocación de servicio. ¿Por qué? Porque claro. bueno, puede ser un muchacho que decida ser mototaxista, pero bueno, quizás no es que va a regalar su trabajo, va a decir, no, una carrera paga, otra gratis, pero es el modo en cómo atiendo al usuario, es el modo en cómo va a tratar a la persona, los buenos días, las buenas tardes, el saber conducir para no solo cuidar su vida, sino cuidar la vida del que lleva atrás. Y así, bueno, el que atiende un abasto, un comercio, siendo cercano, siendo persona. Hay un padre que nos decía antes de ser religioso, antes de ser venezolano, antes de ser cualquier cosa, tenemos que aprender a ser personas. Claro, claro. Y ahí pues me hace reflexionar un poco, Oscar, que ciertamente no necesitamos hablar de vocación para una carrera universitaria, no necesitamos hablar de vocación para la vida religiosa, ¿no? No necesitamos hablar de vocación para ser médico, sino de vocación justamente por pasión por lo que haces, ¿no? Pasión por a lo que te dedicas. Y quizás hoy en día los jóvenes y las jóvenes viven experiencias bastante pues difíciles, ¿no? Y quizás a las que nos tocó a nosotros. eh, y es eso, ¿no? Yo creo que hay un valor importante allí, el hecho de ser persona, el hecho de, tú decías hace un ratito, el mototaxista, ¿no? No solamente, sino el cuidarse, el tener las condiciones de cuidado, el estar incluso en disposición de tales horas de la mañana, yo voy en la madrugada, ¿no? Tranquila, yo cuenta con eso, ¿no? Porque creo que de eso se trata, de humanidad, ¿no? En última instancia, Oscar, y al final lo que vale dentro de la vocación es precisamente el servicio que uno pueda brindarle a la gente, y ahí es donde está la clave. Yo quisiera, pues, para ir cerrando un poco esta conversa, ¿cuál ha sido, Oscar, la experiencia más significativa? Bueno, tú estás en el mundo religioso. ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa de ese discernimiento que has vivido? Porque entiendo, bueno, pasaste por el tema de la comunicación, te formaste en el área de la comunicación, luego entraste a la geografía, que hay un tema interesante de cómo se pueden casar estas dos cosas, y luego la vida religiosa. Y cómo pudieses también desde la vida religiosa usar justamente estas herramientas de la comunicación para transmitir mensajes, para pues hacer llamados, para animar, ¿no? Que también es importante. Sí, como te decía hace un rato, es difícil para mí hablarte de un momento preciso, de una escena específica que me haya impulsado, que me haya llevado. Yo creo que es, como decía, es el sinfín de experiencias que he podido tener con el encuentro con otros. El encuentro con otros para mí ha sido fundamental para yo poder decir, oye, mi vocación y mi llamado es para el servicio y desde el servicio y desde la vida religiosa, por supuesto. Entonces, claro, el yo asistir de chamo y todavía a experiencias como campamentos, de estos que hace la iglesia, donde uno que es de un pueblito se va a otro pueblo y conoce otras experiencias, conoce otra gente, le toca bañarse con un tobito de agua o hasta con menos, caminar kilómetros y kilómetros de una casa a otra. Eso de verdad que es una experiencia que yo siento que va siendo fundante y que es una experiencia que te permite responder a este llamado, y creo que allí se va nutriendo. Luego, también para mí ha sido fundante luego una peregrinación interna que nosotros la vivimos con unos ejercicios espirituales de un mes completo, y digo interna porque es que se trata de entrar en la propia historia y de ver cómo Dios se ha valido de personas, de momentos, de lugares, de situaciones, para decir, oye, aquí estoy yo caminando contigo, porque esto no es un camino que se hace solo, no soy yo el que digo yo quiero ser religioso por mi propia cuenta, tampoco es una llamada mística que yo digo, bueno, que se mueva el árbol si Dios quiere que yo sea religioso, no es así, pero hay un sentimiento y hay unas emociones, le llamamos nosotros, Claro. el buen espíritu, que te mueven a decir, bueno, papá Dios está conmigo, papá Dios me está llamando, y yo siento que es por aquí, pues que por aquí voy encontrando la felicidad.
qué bueno escucharte, qué bueno compartir contigo, Oscar, estas experiencias. Creo que iluminan un poco también a los jóvenes de hoy en día que están pasando por ese proceso de decidir por su vida, ¿no? Por qué quieren hacer en su camino. También el tema de la vocación de servicio, que es un tema interesante que se debe abordar incluso, Oscar, creo yo, desde las escuelas, desde nuestros sistemas educativos. Pareciera que eso también queda en el olvido, ¿no? Y ojalá existieran pues esos mecanismos para que la escuela también pueda hablar de estos temas que para los jóvenes son trascendentales, ¿no? Más allá de enseñar una materia, más allá de inculcar algún conocimiento, este tema importante de humanidad, si se quiere, para el desarrollo personal integral de las personas, valga la expresión. Oscar, ¿qué mensaje de esperanza? Este canal está hecho para los jóvenes, para los chamos, escuchamos, ¿no? Chamos, chamas. ¿Qué mensaje de esperanza en medio bueno, en medio de tantas situaciones que estamos viviendo? ¿Qué mensaje de esperanza desde lo vocacional, desde tu experiencia como joven también? ¿Qué mensaje le transmite a los jóvenes venezolanos y sobre todo a los jóvenes de acá de la frontera? Mira, yo les invito a que puedan reconocer y sentirse parte de un reinado de Dios aquí en la tierra, que puedan decir, oye, esto que está sucediendo, a pesar de la situación, hay un espacio para ti, hay un espacio para ti, para que tú puedas desarrollarte, para que tú puedas encontrarte internamente. La vocación, que es el tema que estamos tocando hoy, es personal y Dios, esa fuerza mayor, la naturaleza, eso en que tú crees, te va impulsando y te va llevando a decidir y a optar por aquello que realmente te pueda hacer feliz. Lo que no podemos perder es la esperanza. No podemos perder la esperanza de reconocer que hay un futuro mejor y que ese futuro no está en manos de los otros. Lo más importante es reconocer que está en nuestras propias manos, que nosotros podemos optar, podemos decidir, podemos discernir, esa palabrita que hablábamos anteriormente, para que, bueno, para darle respuesta a nuestra propia vida. Así es, así es. Bueno, Oscar, quiero agradecerte tu tiempo, quiero agradecerte este ratito de conversa. Nosotros, pues, amablemente estamos haciendo un esfuerzo para mantener a nuestra audiencia con temas distintos cada semana y este tema de la vocación sentimos que es importante conversarlo para las y los jóvenes. Queremos agradecerte tu presencia entre nosotros, tu tiempo y, bueno, tus sabias palabras, porque es un jesuita de información y vaya que te has cultivado bastante, Oscar. Bueno, poco a poco, paso a paso, digo yo, le digo yo a mis amigos, paso a paso. Así es. Muchas gracias, Oscar. Es Oscar Parra, un jesuita en formación, una persona que pues le tengo mucho cariño y queremos agradecer pues su presencia acá entre nosotros para hablar justamente de vocación. A ustedes les invitamos a que sigan conectadísimos al canal de Escuchamos. Suscríbanse, dale ahí a la campanita y compartan también para que lleguemos a más gente y así nos apoyen en la producción de estos contenidos. No me queda más que decirles, nos escuchamos y nos vemos la próxima oportunidad acá en Hablemos Joven. Chao, chao.